conclusión del primer libro de Crónicas. Un libro más terminado, y si eres nuevo o si nunca has escuchado este podcast, siempre que acabo un libro me gusta hacer una conclusión. ¿Por qué? Porque así como que consolido más ese aprendizaje y también reflexiono qué es lo que he ido aprendiendo a través de todo el libro. Por lo que hago es primero como observar cómo es Dios. Generalmente me baso en cómo se suele describir a Dios directamente, que está literalmente escrito, pero también me gusta como extraerlo de lo que dice la gente. Es decir, a lo mejor no dice tal cual, la primera cosa que tengo para decir es Dios es bueno, a lo mejor no dice tal cual, que en este caso sí, pero puedo concluir que Dios es bueno. Y luego de comentaros esto, lo que suelo hacer es ya decir más a modo reflexión qué es el aprendizaje que me ha dejado este libro. Es decir, primero hablo de Dios, Dios es tal, Dios hace esto, Dios hace lo otro, y luego ya paso a decir, este libro ha tratado de esto, este es el tema principal o esto no, pues así funciona. Por lo tanto, vamos a empezar. ¿Cómo he visto a Dios en este libro? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo ha actuado? Pues lo primero de todo se dice que Dios es bueno en este libro, Dios es misericordioso, Dios sabe lo que hace, Dios cambia corazones, además de probarlos, es decir, Dios nos pone a prueba el corazón, Dios guía, Dios es eterno, de hecho esto lo destaca muchísimo, el desde siempre, para siempre, desde la eternidad o toda la vida. Esto se dice muchísimo en este libro, estas palabras. Luego, Dios provee, Dios ayuda. En todo momento Dios ayudaba a David, siempre que le pedías ayuda, incluso aunque no se la pedía, Dios estaba ahí para ayudar. Dios es fiel, Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Dios está contigo, y esto lo dice muy directamente. De hecho, parece que Dios te está hablando a través de este libro. En ese caso se lo estaba diciendo a David o a Salomón, pero si tú lo lees, como lo cuenta en este libro, parece que te lo quiere transmitir a ti. Por lo tanto, si no has leído este libro, ya te avanzo eso, de que Dios hoy te quiere decir que Él está contigo, que no estás solo. Y esto lleva al siguiente punto, que Dios escucha. Dios escucha todo, absolutamente todo lo que dices. Él es atento. No hay cosa que se deje por escuchar. Tú muchas veces te puedes sentir, no es que Dios no me ha escuchado, Dios no me ha hecho caso. Mentira, mentira. Dios te escucha. Dios te escucha. Y esto se enlaza con que Dios responde. Esto se veía en el ejemplo de David, que David siempre le pedía cosas a Dios y decía literalmente en la Biblia, Dios le ha escuchado y Dios le contestó. Luego, Dios está obrando, Dios obra en todo momento, en cada oportunidad, no deja de obrar. Dios es amor y su amor es eterno. En esto también se puede enfocar mucho este libro. Otro punto, Dios nos habla a través de las personas, en este caso sobre todo hablaba a través de los profetas, pero sí que es verdad que también decía o advertía. Os voy a poner un ejemplo. En el caso de David, cuando iba a pecar, cuando iba a hacer ese censo, que no debía hacerlo, ahí estaba Joab para decirle, cuidado, no hagas esto, ¿para qué vas a hacer esto? Le hacía reflexionar. Entonces, Dios realmente le estaba hablando a través de Joab, le estaba intentando prevenir que hiciese ese mal. ¿Qué más? Dios nos da más de lo que merecemos. Y aquí se refleja. David lo dice mucho, dice, es que ¿cómo puede ser? ¿Quién soy yo para merecer todo esto? Dios es creador, que también lo dice David. Es que este libro, por si no has escuchado los episodios, habla sobre todo de David y su figura. Empieza con todas las genealogías desde Génesis y llega hasta David. Muy resumido, pero llega hasta David y ahí empieza ya más a desarrollarse. Entonces,
¿Qué decir de lo que os acabo de contar, de que empieza desde Génesis hasta ahora con las genealogías? Pues que esto me ha venido muy bien esa repetición, ese recordatorio de nombres, también entre líneas recuerda más cosas que tal vez se nos pueden haber olvidado, porque yo ahora llevo aproximadamente unos 13 libros estudiados de la Biblia, entonces, quieras o no, las cosas conforme voy avanzando, si no voy releyendo o volviendo hacia atrás, se me van pasando. Hay cosas que se quedan fijas, pero otras que si no les pego un ojo, se me van pasando. Entonces, ¿qué más sacamos aquí de Dios? Que se le llama Yahvé Sebaot. Se le suele llamar Yahvé, pero también usa mucho Yahvé Sebaot, que significa el Dios de los ejércitos. Por lo tanto, llegados a este punto, empecemos con las reflexiones, con el aprendizaje que he ido sacando de este libro. Lo primero y lo fundamental creo que es mirar las cosas positivamente, es decir, quedarnos con lo positivo, porque en este libro se cuenta todo positivamente, porque hay cosas que han pasado que no están tan bien, pero estas cosas el cronista, el autor de este libro, las aparta y se centra solo en lo fundamental, en lo importante, en lo positivo. Entonces, este libro nos invita a ver las cosas así, a quedarnos con lo positivo y aprender de lo negativo, o sea, hacer de lo negativo algo positivo. Es decir, si yo me equivoco en alguna cosa, vale, me sienta mal, me arrepiento, pero digo, esto es una oportunidad para aprender y trabajar en esto, para mejorarme. Luego, algo fundamental también que se enseña en este libro es aceptar los no. Cuando te dicen no, no es igual a nueva oportunidad. Si no has escuchado el capítulo, te lo recomiendo. Está un par de capítulos antes, más o menos. De verdad, cómo David aceptó ese no de Dios, porque Dios muchas veces dice que no. De hecho, creo que dice más no que sí, porque somos muy ansiosos y muchas veces queremos cosas que no tenemos ni idea de las consecuencias que nos van a traer. Entonces, Dios nos protege muchísimo en ese aspecto y Dios muchas veces nos dice que no para darnos un sí enorme. Detrás de ese no hay un sí muy grande. Por lo que aquí también este libro habla del arca de Dios, que empezó a hablarse en Éxodo, en la época de Moisés, que hablaba de la tienda del encuentro, el tabernáculo, y aquí el arca de Dios es donde vuelve a la ciudad de David. Otra cosa, si buscas a Dios se deja encontrar. Es decir, no te canses nunca de buscar a Dios, porque Él se va a dejar encontrar. Otro de los puntos, y me quiero centrar en algunas palabras. Lo resumiré en la importancia de la organización, la preparación, de confiar, de la música y de la adoración, de la paciencia, de tener paciencia y de la oración y del proceso. Es decir, he dicho muchas cosas, pero este libro se va centrando en cómo David va organizando a todo el pueblo para que vayan ejerciendo las funciones correctas, las funciones para las cuales ellos han sido creados, y se va preparando, aparte de que se prepara para su encuentro con Dios, porque David ya se estaba preparando para la muerte, pues lo deja todo preparado en el reino, todo ordenado, organizado, siguiendo esa voluntad de Dios para que todo siga bien. Porque David podría haber dicho, no, pues yo paso como me voy a morir, pues ¿para qué voy a arreglar las cosas si me voy a morir? Pues no, él decidió aprovechar ese tiempo, exprimir cada segundo y hacerlo todo para el bien de los demás y para gloria de Dios. Entonces, otra palabra que he dicho es confiar. Qué importante es confiar y cómo David nos enseña a confiar en Dios. David no hubo ni un momento que desconfió. Sí que indica que David tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo David? Porque no hizo caso a Dios. Entonces él sabía las consecuencias, pero aún así él nunca dejó de confiar en Dios. También esa confianza lleva a una espera.
confiar en Dios generalmente es esperar en Él. Esperar, pero no es esperar, ala, me quedo quieto y ya está. No. La espera en Dios es seguir trabajando, seguir esforzándote por aquello que quieres, luchar por lo que quieres, luchar por tus sueños, pero respetando los tiempos de Dios. Porque aquí también se ve cómo sus tiempos son perfectos. La paciencia. También he hablado de la paciencia. Bueno, es importante tener paciencia para esperar en Dios. Entonces, luego otro de los puntos que había dicho era la música y la adoración. Este libro destaca mucho los cantores, destaca todas esas personas que formaban parte y de cómo adorar cantando. Ellos le daban mucha importancia a organizarse bien y hacerlo lo mejor posible, todo para gloria de Dios. Y claro, todo esto se hace con esfuerzo. También se ve a un pueblo alegre, de hecho lo indican las líneas que el pueblo estaba alegre, y lo dice incluso hasta 2 veces. El pueblo estaba alegre de ver que la gente hacía las cosas de corazón. Por ejemplo, a la hora de dar las ofrendas, se pusieron tan felices de ver que cada uno les salía de dentro que esos días se respiraba mucha felicidad. Otra de las cosas que no es menos importante, tus actos afectarán a la vida de tus hijos. Es decir, nuestras decisiones son muy importantes. Gracias a la fidelidad de David, gracias a todo lo que hizo David en su vida, le trajo a su hijo Salomón un reinado de paz y tranquilidad, además de muchísimas más bendiciones. Luego, estad atentos, estad vigilantes. Aquí, en este libro, podemos caer mucho en la tentación de distraernos porque hay muchos nombres, genealogías, pero te digo que hasta en lo que más nos distrae hay cosas importantes. Por eso os digo, no paséis la genealogía por pasar, sino de verdad que intentar leerla o haceros como un esquemita, porque os digo yo que esos nombres no están por estar allí, porque si no los hubiesen obviado en la Biblia, no los hubiesen puesto, porque para qué van a poner cosas que no sirven, pues para eso no lo ponen. Entonces es algo importante y por ello está ahí. Luego, trabajad, manos a la obra, no dejéis de trabajar, como os he dicho, por vuestros sueños, por vuestras metas. Que aunque vengan personas intentando desanimaros, que también lo hemos visto en este libro, cómo personas intentaban desanimar, desalentar a otros, seguid luchando y eso tendrá fruto. Y esto David es muy buen ejemplo. Es que David es muy buen ejemplo en todos los aspectos. Este libro también es muy redundante a la hora de decir a los hombres valiosos. Por lo que hoy te digo que eres alguien valioso, eres alguien muy importante para Dios y ojalá lo pudieses ver. Ojalá fuésemos conscientes de todo ese amor que Dios nos tiene, porque para eso fuimos creados, para ser amados, y Él nos ama infinitamente. De hecho, aquí lo dice, porque su amor es eterno. Cuando pienses que nadie te quiere, que estás solo, es mentira. No creas a tu cabeza, sino acuérdate de Dios, no estás solo. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Así que recuerda, eres valioso, estás aquí, eres muy importante. Otra de las cosas es que este libro, hay tantos y tantos aprendizajes y aunque he resumido, hay infinidades. Pero yo voy al resumen que si no esto duraría muchísimas horas. Por lo que otro de los puntos es que tú eliges cómo reaccionar ante las diferentes situaciones. Para ello te voy a poner un ejemplo, que es el que más me gusta, y es si a ti alguien viene y empieza a insultarte, a decirte de todo, contéstale con amor. Sé que es muy difícil, pero no le contestes en su tono, sino contéstale tranquilo, contéstale con respeto y nunca te rebajes a ese nivel de enfadarte, de faltar al respeto a los demás, porque si tú tienes unos valores que no se pierdan a la hora de esa debilidad, a la hora de que te cuenten todo esto. Puede que sea, generalmente es muy difícil. A mí me costó mucho y hay veces que me cuesta,
pero te aseguro que es lo mejor porque la gente luego alucina. Siempre cuento el ejemplo de que hace unos meses una amiga mía muy cercana pues me empezó a decir de todo, bueno, me dijo de todo menos guapa. Y yo le contesté de la mejor manera posible. No la iba a insultar ni me iba a rebajar, porque también hay que analizar a las personas y decir, a lo mejor esta persona ha tenido un mal día, a lo mejor esta persona tiene mucho detrás para decir esto, por lo que pasaré de ello, obviamente, pues lo tienes presente, pero también hay que saber perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados, así que hay que saber perdonar y afrontarlo todo con amor. ¿Y qué pasó? Que a las semanas ella se dio cuenta de cómo le había respondido yo ante esa situación y fue consciente y dijo, ostras, es que me ha impresionado mucho cómo me contestaste. Y todo esto he de decir que no es gracias a mí, sino gracias a Dios, porque si yo no tuviese a Dios sería imposible, o sea, mi parte humana, impossible. Entonces, continuando, vemos también que el líder no es nada sin sus seguidores, es decir, David no hubiese sido nadie si no hubiese tenido a personas a su lado. Y viceversa, al revés, es decir, los seguidores no hubiesen sido nada sin ese líder. Entonces, es importante esa unión y David se preocupó mucho de unir a todo el pueblo y esto derivó en esa alegría que todos tenían de estar allí. Y acabo con la importancia de la oración y del proceso, porque antes se me ha olvidado decirlo. Entonces, es muy importante orar. Gracias a la oración se consiguen millones de bendiciones. Así que, de verdad, que nunca dejéis de orar. Y luego también la importancia del proceso. Sé que es muy importante también llegar a ese objetivo, pero el proceso, el cómo consigues llegar hasta la meta, es lo más importante. Todas las pruebas, todos los obstáculos que has tenido que superar hasta llegar allí. Y eso es lo que te hace ser tú, construir tu persona. Y con esto termino el primer libro de Crónicas. Ha sido un capítulo muy intenso porque hay muchas cosas, mucha materia y está muy resumido. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y, como siempre, os doy las gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga siempre.